Mendiga sexy salva a anciano millonario en la calle y él le agradeció de esta forma. Desde muy pequeña, Anilla soñaba con salir en los comerciales de televisión que veía en la casa de sus vecinos a través de la ventana. Eran pobres y en su casa no contaban con una, y por eso Anilla iba a Hurtadillas a mirar su programa favorito en las tardes sin que nadie se diera cuenta. Era su pasatiempo favorito, ver televisión y soñar despierta con el momento en el que fuera ella quien saliera en los comerciales, vestidas de prendas de última moda y modelando toda clase de productos. Para la pequeña Anilla aquello era lo más perfecto que podría sucederle en la vida. Sin embargo, era una niña muy delgada y poco agraciada, y por eso todos se burlaban cuando a la pregunta de qué quería ser cuando fuera grande, ella respondía que modelo y salir en televisión. Nadie le veía ningún potencial para ello, pero la niña no se dejaba amilanar y continuaba ondeando su sueño cada día hasta que llegó a la adolescencia. Y entonces se convirtió en una hermosa chica, con una belleza tan poco común, que no pasaba desapercibida para nadie. Ya en ese momento nadie se burlaba de sus sueños, al contrario, creía que era cuestión de tiempo antes de que alguien de aquel medio la descubriera y la apadrinara en su carrera como modelo. Y Anilla estaba más convencida que nunca de que triunfaría y que llegaría muy lejos por sus propios medios porque, además, hacía un tiempo que se había quedado sola. Y es que la situación familiar de Anilla nunca había sido la mejor. Además de la pobreza en la que siempre había tenido que vivir, la desunión y la falta de armonía era pan diario en su casa. Sus padres peleaban constantemente y muchas veces llegaban hasta los golpes y luego, una vez que se reconciliaban, se ponían de acuerdo para echarle la culpa a su hija por alterarlos y hacerlos discutir. Y es que la mayoría de veces discutían por el dinero para su escuela, sus uniformes y todo lo demás, y por eso eran capaces de culpar a Anilla y de hacerla sentir mal, cuando ella no tenía culpa de nada. Entonces, apenas unos días después de que ella cumpliera los 16 años, sus padres le dijeron que era hora de que consiguiera un trabajo o que se casara con alguien rico, pero que, sea como fuera, tenía que empezar a llevar dinero a la casa pronto. Y Anilla, que llevaba tanto tiempo soportando sus humillaciones y sin sentirse querida por ellos, decidió hacerles caso y consiguió un empleo. Pero no para llevar dinero a la casa, sino para poder pagarse su propia habitación. Así Anilla salió un día de su casa para no volver y comenzó su vida independiente. A pesar de que no tenía demasiado, lograba sobrevivir y por lo menos estaba en paz por primera vez. Y cuando llegaba ya un año así, a Anilla le llegó un mensaje que para ella fue un milagro y que cambiaría su vida por completo, pues significaba iniciar a cumplir sus sueños, y es que una agencia de modelaje la estaba contactando para empezar a trabajar con ella. Anilla no lo dudó ni un segundo y empezó a hacer todos los trámites para ingresar. Lo primero y más importante era que debía pagar una suma de dinero para empezar, así que juntó todo lo que tenía, se matriculó, y cuando llegó el día de su primera clase, estaba completamente ansiosa y feliz. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que nada era como se lo había imaginado, y es que en realidad la dirección que le habían dado correspondía como una zona de depósitos que en nada se parecía a una agencia de modelaje. Pero antes de que Anilla pudiera reaccionar, se vio reducida y atacada, y acto seguido le dieron algo que lo hizo perder la conciencia. Despertó 2 días después sin saber en dónde estaba, desorientada y sin nada más puesto que su ropa interior. No sabía qué le había pasado durante el tiempo que había estado inconsciente, pero le dolía todo el cuerpo y tenía moretones en los brazos y las piernas. Se imaginó lo peor y entró en un estado de shock del que tardó mucho tiempo en salir. Así caminó en busca de alguna población cercana. Intentó buscar ayuda a las autoridades de aquel lugar y la vistieron, la alimentaron y se ofrecieron a llevarla a su casa, que, por cierto, estaba a varias horas de allí. Pero Anilla continuaba fuera de sí y actuaba extraño, y por eso se fue sin decir una palabra. Las autoridades tampoco quisieron indagar más y la dejaron irse. Desde entonces Anilla conoció lo que era vivir en la calle. Nunca pensó que llegaría hasta ese punto, pero no sabía cómo salir. Estaba estancada
y más sola que nunca, y ni en sus más terribles pesadillas se habría visto a sí misma mendigando para poder sobrevivir. Algo en ella había cambiado desde su horrible experiencia y sentía que nunca volvería a ser lo que era antes. Ya prácticamente ni se acordaba de sí misma. Y así los días pasaron para Nia, y a pesar de no haberse bañado en mucho tiempo, de su tristeza y de su rostro demacrado por el hombre, seguía siendo sorprendentemente hermosa. Por eso no solo debía sobrevivir en busca de comida, sino librándose de unos cuantos que no paraban de decirle cosas obscenas y que la hacían sentir cada vez más insegura y más sola. Ya habían pasado 8 meses, y Nia comenzaba a resignarse a pasar el resto de su vida de ese modo, pues cada vez tenía menos fuerzas para luchar. Ese día estaba en un semáforo como siempre, cuando de repente vio a un anciano que no se detenía, a pesar de que las luces ya habían cambiado, y entonces ella, con una velocidad que desconocía, corrió para apartar al hombre de la carretera, salvándole la vida mientras que los conductores que pasaban le gritaban barbaridades al hombre por no fijarse. Nia sabía que ningún auto habría podido frenar a tiempo y que de no haber sido por ella, al anciano lo habrían atropellado, y se sintió bien consigo misma por primera vez en mucho tiempo. Pero aquel corto episodio en el que se había liberado tanta adrenalina también volvió a despertarle los sentidos que habían permanecido dormidos desde lo que le había pasado, y Nia se dio cuenta de que todavía era ella y que podía salir adelante a pesar de todo. Nia jamás imaginó que un segundo, y solo por una buena acción, su vida cambiaría. Aquel anciano al que había ayudado resultó ser un importante promotor de fotógrafos y modelos, y no hizo falta que le diera nada para que viera el potencial de Nia. Así que, sin saber su historia ni su pasado, el anciano la invitó a tomarse un café con él, y él le propuso ingresar a su academia, porque podía proveer con muchas marcas. Pronto desearía pautar con ella, y él no iba a permitir que ese talento se desperdiciara. Tras su horrible experiencia, Nia no sabía si confiar. Sin embargo, aquella oportunidad había llegado a su vida sin que ella la estuviera buscando. Y quizás eso significaba algo, pero entonces decidió contarle al hombre todo lo que le había pasado, para que él entendiera cuáles eran las previsiones que le suponían su propuesta. Entonces el anciano le pidió perdón en nombre de quienes le habían hecho eso, y le prometió que en su academia nunca le pasaría nada malo, y que podría demostrar su talento sin preocuparse porque alguien quisiera aprovecharse de ella, que lo que le había pasado era lamentable, pero que ahora que la vida le había presentado una buena oportunidad, era momento de que reviviera su sueño, porque al fin y al cabo, era con lo único que había soñado desde que era niña. A Nia el anciano le transmitió paz, confianza y seguridad. Después de todo, ella había tenido que aprender a la fuerza a reconocer a los mentirosos, y él se veía sincero. Por eso decidió confiar en él y apostar una vez más por sus sueños, pero esta vez no se arrepentiría, justo como lo había pronosticado su mentor. En apenas pocos meses de trabajo, a Nia ya le estaba buscando de diversas marcas para modelar todo tipo de productos. Su rostro se hizo rápidamente reconocido y su historia, además, se convirtió en un ejemplo de superación. Mantener la esperanza en medio de las adversidades es una de las más grandes fortalezas que se pueden tener, y aunque Nia muchas veces había dudado de sí misma, su experiencia demostró a los demás que sí se podía y que había que estar siempre abierto a las posibilidades. El éxito de Nia traspasó las fronteras, pero jamás se olvidó de agradecer a su primer mentor, pues aquel anciano al que había salvado la vida, también se la había salvado a ella. Si te gustó esta historia, dale like, compártela con tus amigos y familiares, y no olvides suscribirte al canal. Yo soy Max y nos vemos en la próxima historia.